Gracias por continuar con nosotros. Estamos en el día lunes 6 de abril de 2020. Esta mañana, como decíamos, vamos a conversar con el alcalde de San Salvador, Ernesto Mason, aquí en el espacio de la entrevista. Ya hemos visto cómo se está dirigiendo la atención de la emergencia generada por el coronavirus en El Salvador, pero cómo se integran las municipalidades en todo este plan que se está desarrollando. Hoy lo vamos a averiguar en esta conversación. También es importante señalar el tema de la inversión que se busca hacer para reactivar al país, para reactivar la economía luego de que pase la situación de la emergencia sanitaria. Pero pongamos algunos hechos en contexto y luego pues saludamos a nuestro invitado. El alcalde de San Salvador, Ernesto Mason, presentó recientemente en la Asamblea Legislativa una propuesta para que el 30% de los 2.000 millones de dólares que conseguirá el gobierno para enfrentar la pandemia del COVID-19 se distribuya en las 262 alcaldías con base al número de habitantes que tiene cada municipio y no bajo el criterio mediante el cual se les entrega el Fondo para el Desarrollo Económico y Social FODES. Según el decreto del Fondo de Emergencia, 600 millones de dólares deben ser entregados a las municipalidades para que ejecuten proyectos encaminados a reactivar la economía afectada por la pandemia. Mason explicó que San Salvador tiene alrededor de la tercera parte de la actividad económica y el 9% de la población del país. Bajo el criterio con el que se asigna el FODES, le correspondería solo el 1.47% del 30% del dinero. Él apuntó que de acuerdo a la cantidad de habitantes, la municipalidad debería recibir alrededor del 9% de esos recursos, es decir, casi 54 millones de dólares. Es de mencionar que la alcaldía ha unido esfuerzos para atender las medidas de prevención en la capital. El plan desarrollado comprende acciones como el barrido de calles, desinfección, lavado y recolección de residuos. Las jornadas para desinfectar y limpiar las vías comenzaron esta semana en el Boulevard de los Héroes, frente a la Universidad de El Salvador. Esta mañana conversaremos sobre estos y otros temas con el alcalde de San Salvador, Ernesto Mason. Iniciamos la entrevista de Hechos AM. Son las 6 de la mañana con 41 minutos. A esta hora saludamos al alcalde de San Salvador, Ernesto Mason. Alcalde, buenos días. Qué bueno que puede acompañarnos en este espacio para que conversemos de diversos temas que están pues, en las agendas informativas y que tienen que ver con la emergencia generada por el COVID-19. Buenos días, Manuel. Muchas gracias por la oportunidad. Un saludo a todos los televidentes. Y qué bueno estar acá para hablar de las cosas que estamos haciendo a manera de contener y prevenir el COVID-19 en nuestra ciudad y en nuestro país. Alcalde, comencemos si quiere con este tema de la reactivación económica. La Asamblea Legislativa autorizó al gobierno a adquirir 2.000 millones en deuda para inyectárselo a la reactivación económica luego de la atención a la emergencia sanitaria. Según la disposición de esos fondos, 600 millones llegarían a manos de las alcaldías para que trabajen en proyectos de desarrollo. Pero usted presentaba un plan en el que decía de que se debía tomar en cuenta otros factores en la distribución del dinero. Tal vez si nos explique rápidamente, alcalde, a qué se refiere específicamente y por qué considera usted que se debe prestar atención a otros puntos, aparte de lo que se había dicho ya respecto a la distribución de ese dinero. Bueno, ahora estamos en la parte de contención y prevención, que la prioridad es cuidar la salud de la gente y salvar vidas. Pero luego de esto vendrá la parte de la reactivación económica y a mí me parece muy bien que el gobierno y la Asamblea Legislativa hayan acordado que el 30% de los recursos que se iban a obtener para atender la emergencia y la reactivación posterior a esta emergencia se destinarían a las alcaldías para que a través del desarrollo local se genere dinamismo económico, se genere empleo, etc. El problema es que en el decreto, y quiero pensar que fue por error y no por mala intención, lo dejaron que fuese el criterio FODES, el de distribución de esos recursos. El criterio FODES está bien en cuanto que al 75% sean para inversión y solo 25% para gasto. En ese problema no está el problema, sino en la forma de distribución, porque el criterio FODES fue hecho, aparte de que fue hecho en el 2007, con un censo que está desactualizado de la realidad actual. Para ponerte un ejemplo, el municipio de San Salvador ha crecido en población 2,5 veces lo que tenía en 2007. También se tomaron criterios como la extensión geográfica del municipio, los niveles de pobreza, etcétera. Es más, sí, el criterio FODES va orientado a apoyar con fondos de los ingresos del Ejecutivo a aquellas alcaldías que no tienen, en mayor proporción a aquellas alcaldías que no tienen la capacidad de generar ingresos porque tienen muy poca actividad económica.
Pero ¿qué es lo que queremos con esos fondos? Queremos la reactivación económica posterior a la crisis. Por consiguiente, esos recursos deberían ir a aquellos municipios que tienen más actividad económica, que se va a estar viendo afectada, que se está viendo afectada por esta crisis. Y la forma de hacerlo, la única forma justa, equitativa y transparente de hacerlo es a través de una distribución en base a la población. Pero me dirán, ¿no hay un censo actualizado? Sí, no lo hay, pero sí tenemos actualizado un padrón del Registro Nacional de las Personas Naturales donde te dice cuántos DUIs hay por cada municipio. Y así podemos determinar perfectamente qué porcentaje de la población tiene cada municipio y así es como se deberían de asignar esos recursos. Y te pongo un ejemplo muy dramático. San Salvador, por ejemplo, estaría recibiendo menos de $15 por habitante bajo el criterio bajo el cual fue aprobado ese decreto. Y hay municipios que estarían recibiendo $500 por habitante, lo cual es una disparidad y una desigualdad enorme. Entonces, creo que está en las manos de los dirigentes políticos y de los diputados de la Asamblea Legislativa el corregir eso. Y si no lo corrigen, pues serán responsables y en sus conciencias y en sus responsabilidades quedará la situación de crisis económica y la miseria de cientos de miles o millones de personas en las zonas metropolitanas de nuestro país, que son las más afectadas por esta crisis y por las consecuencias económicas que tendrá esta crisis. Alcalde, ¿ustedes han medido cuál va a ser el impacto o cuál es el impacto que está teniendo ya la crisis en San Salvador, considerando de que aquí se concentra parte de la producción del país? Es San Salvador donde mucha gente viene desde diferentes puntos del país a ganarse la vida. Muchas vienen a trabajar en fábricas o a trabajar en el comercio, a trabajar incluso en el sector informal, y es por eso que San Salvador tiene una mayor cantidad de población. Pero ¿ustedes han medido cuál es el impacto que está teniendo ya, digamos, en la vida productiva de la capital, lo que está pasando? Mira, San Salvador tiene aproximadamente el 9% de la población, pero a diario, en un día normal, no en estos días de cuarentena, pasan por San Salvador alrededor de 2 millones de personas. Hay mucha gente, muchos de los trabajadores por cuenta propia que venden en San Salvador, no son del municipio de San Salvador, pero hacen su actividad económica en San Salvador. El municipio de San Salvador, con el 9% de la población nacional, tiene más de la tercera parte de la actividad económica del país. Y ahora esa actividad económica se ha reducido alrededor de un 10%, porque solo son algunos empleos de gobierno, algunos de los casos dentro de las excepciones que están contempladas en las medidas de cuarentena, los que están funcionando en este momento. Por lo que se prevé, pues venimos con la vacación de Semana Santa esta semana, pero luego habrán otras 2 semanas, por lo menos, con cuarentena, y luego podrán irse liberando pues algunas excepciones de acuerdo a cuáles son los efectos de la contención que se esté teniendo. Que, como hemos dicho varias veces, creo que salvo algunas excepciones y errores de logística y de implementación, se han tomado las medidas correctas en el tiempo correcto, y eso nos debería favorecer a nosotros como país con relación a otros países que no han actuado de la mejor manera. Entonces, sí esperamos una reducción de la actividad económica muy, muy grande en San Salvador, que se va a ver afectada en todo el país, por ejemplo. Hay municipios en que su actividad económica no se ve en lo más mínimo afectada. Hay muchos municipios, por ejemplo, municipios que son eminentemente rurales, que dependen única y exclusivamente de la actividad agrícola, no se están viendo en lo más mínimo afectado, todo continúa con la mayor normalidad, que siempre no van a tener una afectación económica, probablemente tengan alguno que otro caso de COVID-19, ojalá no tengan fallecidos, la mayoría de la concentración de los casos va a quedar en las zonas metropolitanas del país, no me lo estoy inventando, se ha pasado en todos los países que ya se vieron duramente afectados, que ya están logrando aplanar la curva, como Italia, como España, como China, como Corea del Sur, etc. Se da en las zonas metropolitanas del país. La afectación económica y la desaceleración o retroceso económico que va a haber va a ser en las zonas metropolitanas del país, en las zonas urbanas, y es ahí donde mayor reactivación económica tendrá que haber. Por eso es imperante corregir ese decreto tal cual lo han dejado. Quiero pensar que fue por la prisa de que pasaron una serie de decretos en un mismo día, hubo una serie de negociaciones y no se les ocurrió más que decir, bueno, criterio FODES para repartirlo. Pero si no se corrige eso, las implicaciones serán tremendas para nuestro país. Aquí no se trata de hacer una piñata y de darle a algunos municipios
3, 4, 5 veces su presupuesto anual como regalo para que remodelen 3, 4 veces, 5 veces su plaza, sino que se trata de apoyar a la población que se va siendo afectada. Esto no es un tema de municipalidades, es un tema de la población, es un tema de la gente. Aquí es cuando hay que poner primero al Salvador, primero a la gente y dejar de lado los intereses particulares que puedan tener algunos. Pero, alcalde, la mayoría de veces que hablamos de proyectos que son o que nacen de la Asamblea Legislativa, los criterios que ahí se aplican son políticos y no técnicos. Y esta es una situación muy real. Bueno, de hecho, usted ha sido diputado y sabe cómo a veces funcionan las cosas en la Asamblea. Y en este tema, en específico, obviamente, pues quienes se llevan, digamos, la mayor parte del dinero son los partidos que tienen una mayor cantidad de alcaldías. Bueno, debería ser en base a la población. Y en este momento, que estamos pasando el momento más difícil, me atrevería a decir, más duro de la historia de nuestro país, y vienen momentos peores en las próximas 2, 3 semanas, no se trata de intereses políticos, no se trata de qué le beneficia a qué diputado o qué le beneficia a cuál alcalde, se trata de qué le beneficia a la población y cómo podemos invertir los recursos limitados que tenemos de la manera más efectiva para poder reactivar la economía, para poder evitar la miseria, para poder evitar el hambre, para poder evitar la crisis social que se avecina si no tomamos las medidas correctas. Aquí no es momento de politiquería, aquí no es momento de que los diputados piensen en sus campañas, aquí no es momento de que los alcaldes piensen en sus campañas, aquí es el momento de hacer lo que más convenga para la población. Qué bueno que hay una comisión que va a ser garante de la buena ejecución de los fondos. Ojalá que esa comisión tome cartas en el asunto y aplique criterios técnicos donde no pueden haber criterios políticos. En este momento tenemos que ver qué es lo que va a tener el mayor retorno económico y social para la población, el que va a minimizar el número de personas que sufran hambre, que sufran una crisis social a raíz de las consecuencias económicas de esta pandemia. No se trata de estar jugando porque a un diputado de un departamento tiene alcaldías que recibirían 5 o 6 veces lo que les correspondería recibir en base a la población. No se trata de eso, no se trata de que ese diputado vaya a quedar bien, sino que se trata de hacer lo que más le convenga a nuestro país y lo que más resulte en menos afectados o minimizar al máximo la afectación económica que esto va a tener para El Salvador. Alcalde, cuando usted presentaba el planteamiento, vimos ahí que le acompañaba parte de la fracción del Partido Arena. Estaba la diputada Villatoro, estaba el diputado Godoy. ¿Qué tanto se puede hacer en este momento a nivel legislativo para, digamos, cambiar los criterios de distribución de los fondos, de esos 600 millones desde la Asamblea Legislativa? ¿Qué tanto puede hacer Arena, por ejemplo? ¿Qué capacidad de maniobra puede llegar a tener en determinado momento para dar un giro a lo que ya está escrito? Yo creo que esto no es un tema de colores partidarios, es un tema de poner por delante a la población y esperaría que lo apoyaran todos los partidos políticos. Si no se corrige en el ámbito legislativo, pues hay otras instancias, ¿verdad? Está el tema de la inconstitucionalidad que podría plantearse si esto no se corrige de la manera tal. Yo voy a dedicar todos nuestros esfuerzos para hacer que se haga lo correcto, lo justo, lo correcto, lo transparente, lo equitativo, por el bien de la población y que no se haga una piñata. Ahora bien, si hay quienes quieren hacer de esto una piñata y dejar las cosas como están, pues en sus conciencias quedará y en su responsabilidad quedará la situación de crisis social y la miseria que se va a ver en las zonas metropolitanas y urbanas de nuestro país. Y no hablo solo de San Salvador, ahí es San Miguel, Santana, Sonsonate, todo el Gran San Salvador, los 14 municipios que componen el área metropolitana de San Salvador. Es que para nadie es un secreto, alcalde, que las cabeceras departamentales son el punto, digamos, donde se da la mayor actividad económica del país. Si revisamos, encontramos en La Paz, Zacatecoluca, que es uno de los municipios donde hay más actividad económica, e incluso la gente que viene de poblados aledaños llega ahí para desarrollar su actividad comercial. Lo mismo ocurre en Santa Ana, que vemos que tiene, digamos, incluso movimientos de todo Occidente. La gente se mueve hacia ese punto de Occidente para desarrollar sus actividades, y es ahí donde se concentra la mayor cantidad de desarrollo, porque pues para nadie es un secreto también que incluso algunos municipios no cuentan ni con lo más mínimo para atender a sus ciudadanos. Entonces, partiendo de esto es que, digamos, que surge el debate que usted está planteando. Mira, se trata de hacer lo correcto, Manuel, ¿verdad? Aquí se trata de corregir las cosas, hacer lo justo y lo correcto, o dejar las cosas como están y hacer una piñata.
Hay varios que les conviene anteponer sus intereses particulares, sus ambiciones personales y quieren hacer de esto una piñata. Yo voy a poner todas mis energías para que esto se corrija, de la forma que sea. Y si no se corrige, también me voy a encargar de evidenciar quiénes han sido los responsables de hacer esta piñata y de las consecuencias nefastas que esto va a tener para la población salvadoreña. Como decía, en este momento la prioridad es cuidar la salud de la gente, poner todos los esfuerzos que estén a nuestro alcance para salvar el mayor número de vidas posible. Pero luego tenemos que salvar a la gente de que no vaya a caer en la miseria, que no vaya a caer en hambre, porque se pueden perder vidas por la crisis social que va a venir después también. Y creo que es momento de que actúen con responsabilidad. Los diputados que voluntaria o involuntariamente cometieron ese error, entre comillas, que lo corrijan, que tengan la entereza, que tengan la valentía de corregir en este momento. Si no lo corrigen, pues en sus conciencias y en su responsabilidad pesará esa miseria. Y yo voy a ser uno, el primero, que me voy a encargar de estar sacando en cara quiénes han sido o quiénes serán los responsables de lo que aquí acontecerá si no hay una distribución equitativa, justa y transparente de los recursos limitados que tenemos para la reactivación económica a través del desarrollo local. Y esperaría que mi partido esté a la altura, porque aquí es un momento donde uno ve quiénes están para servirse y quiénes están para servir, quiénes están para sumar esfuerzos y quiénes están para bloquear, quiénes están para hacer lo correcto y quiénes están para el oportunismo político o para la politiquería. Yo he visto que el FMLN está del lado de bloquear, el FMLN está del lado de oponerse a todo. En Arena veo mensajes confusos. Entonces creo que es un momento oportuno para que mi partido se defina del lado de qué está, del lado de lo justo, de lo decente, de lo correcto, de lo equitativo, de lo transparente o del lado del oportunismo político. Va a ser un momento de prueba, es un momento de prueba para muchos. Como decía, es un momento difícil, el más difícil que hemos vivido en nuestra historia, que viene a poner a prueba a todos como individuos y a nosotros juntos como sociedad. Y aquí se va a determinar quiénes son los que están del lado de lo decente o del lado de las piñatas. Pero ¿qué tanto, digamos, se ha hablado en Arena a nivel interno de lo que está ocurriendo y del planteamiento que usted hace, alcalde? Pues mira, yo le he hablado a nivel interno. Cuando topé a nivel interno, me he ido al nivel externo, ¿verdad? Ante los medios de comunicación, porque siento que no había el eco que debería haber habido de hacer lo correcto. Había mucha oposición de algunos que están sacando alguna raja política de esto, definitivamente. ¿Y qué alcalde no va a querer que le den 5 o 6 veces su presupuesto con la excusa de la pandemia? Y probablemente no van a tener ni casos, o van a tener 1 o 2 casos, ningún muerto, la actividad económica sigue igual, su recaudación sigue igual. Pero ¿quién no va a querer que le den eso? Pero, hombre, es momento de decir, bueno, ¿qué me toca? Que me den 6 veces mi presupuesto que tengo al año para hacer 4 parques o para hacer, o que si hagamos lo justo para que los más afectados de mi país tengan la reactivación que necesitan. Creo que ahí también es momento de dejar de lado esos intereses particulares y poner adelante a la gente y poner adelante a nuestro país. Arena tiene un lema que dice primero El Salvador. Este es el momento de ejercer ese lema. Alcalde, hablemos un poco de los proyectos que tendría que desarrollar o que tiene en agenda San Salvador desarrollar como parte de la reactivación económica. ¿En qué se va a invertir los fondos? Por lo menos, digamos, ¿hacia dónde han proyectado ustedes que van a trabajar en cuanto al tema de la reactivación? Mira, nosotros tenemos una serie de carpetas listas, 53 carpetas listas que las presentamos a Casa Presidencial en su momento, donde hay proyectos de diferente índole. Está el corredor urbano, lo que conecta el Parque Cuscatlán con el Centro Histórico de San Salvador. Hay canchas, instalaciones deportivas, un complejo deportivo en la Satélite, un hospital municipal en el Katia Miranda, en fin, hay diferentes proyectos, pero de lo que se trata son de proyectos que estén listos para ejecutar, que no van a tomarse tiempo en carpetas, etcétera, que van a generar bastantes fuentes de empleo, dinamismo económico, proyectos donde se va a buscar priorizar a las micro, pequeñas y medianas empresas, que son las que más duramente están siendo afectadas en esta crisis. Digamos, algunas o buena parte de las empresas grandes tienen sus reservas económicas que les permiten apalear la crisis, no todas, hay muchas que están también con problemas muy serios,
pero la inmensa mayoría de las pequeñas y medianas empresas, como decía, alrededor de la tercera parte o más, están ubicadas en el municipio de San Salvador, o operan en su mayor parte en el municipio de San Salvador. Esas son las que se están viendo durísimamente afectadas, los trabajadores por cuenta propia. O sea, solo en el centro de San Salvador hay 25,000 trabajadores por cuenta propia. Actualmente ninguno de ellos está vendiendo, algunos se han modificado su forma de actuar y han ido a vender a domicilio, están llegando a las colonias, a las comunidades, etcétera. Eso les ha permitido de alguna manera subsistir, pero la gran mayoría que dependen de las aglomeraciones de personas en el centro de San Salvador, pues no están vendiendo y quién sabe por cuánto tiempo no van a poder vender en las condiciones, porque no se sabe cuánto van a durar estas medidas de distanciamiento social que se están haciendo para prevenir esto. Entonces se va a tratar de ser creativos y se va a tratar de implementar cosas que han funcionado, que están funcionando en otros países. Y ahí es donde tenemos que unir todos nuestros esfuerzos. Aquí vamos a entrar en una fase donde sin precedentes se necesita más la unificación de todos los actores y sectores de la sociedad. No podemos vencer esto y lograr salir avante de esta situación si estamos haciendo esfuerzos dispersos, separados, sin sumar esos esfuerzos. Debemos de unirnos todos y poner por delante a nuestro país y poner por delante a nuestra gente para que podamos vencer y salir adelante. Alcalde, ¿en cuánto prevén ustedes que caigan los ingresos de la municipalidad, considerando que la actividad económica está paralizada, que muchos de los contribuyentes pues no van a pagar agua ni energía eléctrica y por ende en muchos de los recibos va incluidos los recibos de las municipalidades o digamos parte de las tasas que cobran las municipalidades? ¿Cuánto creen ustedes que puede llegar a caer la recaudación de la alcaldía de San Salvador? No, tenemos diferentes modelos y escenarios y creemos que por los próximos, bueno, empezando el mes de marzo, que cayó de una manera sustancial, más de un 20%. El mes de abril es el principal mes de recaudación porque pagan sus impuestos a la actividad económica la mayoría de las empresas que tienen operaciones en San Salvador. Ahí esperamos una caída de alrededor del 50%, que se debería recuperar luego de salir de esta crisis, pero que en su momento impacta. En mayo esperamos una caída similar, que pueda andar por un 40% más o menos, y luego, si todo sale bien, si las medidas de contención funcionan, empezar a reactivar la economía con diferentes medidas como los fondos de desarrollo local que se están hablando, otras medidas implementadas por el gobierno, la ayuda de los $300 a las personas, que el 1,5 millones de personas aproximadamente, que más necesitadas y más vulnerables, en fin, ese tipo de cosas vendrían a ayudar a la economía ya a partir del mes de mayo y junio, que deberíamos de recuperar esa situación. Digamos, vamos a entrar a un bache, podemos salir adelante de ese bache de acuerdo a cómo utilicemos esos recursos y cómo sean asignados esos recursos. O podemos hacer un bache muchísimo más grande si hacemos un mal uso de esos recursos o si hacemos piñatas como la que podría hacerse si no se corrige en la Asamblea Legislativa el tema de la asignación de recursos. Muy bien, vamos a hacer una pequeña pausa comercial, pero le invitamos a ustedes que sigan con nosotros. Somos el espacio de la entrevista de Hechos AM. Esta mañana conversamos con el alcalde de San Salvador, Ernesto Mason. Regresamos enseguida. Son las 7 de la mañana con 6 minutos. Saludamos a quienes nos escuchan a través de el 104.5 FM de Radio Sonora. Estamos retransmitiendo la entrevista de esta mañana. Hoy conversamos con el alcalde de San Salvador, Ernesto Mason. Un saludo para ustedes que nos sintonizan en su vehículo o en algún punto del país. También pues estamos aquí a diario a través de la transmisión en nuestra red social Facebook, esta plataforma que nos permite llegar a diferentes puntos del mundo y actualizarles a ustedes de lo que está ocurriendo. Les decíamos, conversamos con el alcalde de San Salvador, Ernesto Mason, sobre diversos puntos que están en las agendas informativas. Alcalde, ¿cómo ve usted las evaluaciones que han hecho diferentes sectores productivos y diferentes organizaciones pidiendo de que se dé la reactivación económica lo antes posible, porque decían que la economía no va a soportar tanto tiempo estar paralizada? ¿Cómo lo ve usted, considerando, digamos, que San Salvador es uno de los departamentos con mayor actividad económica y que también está en este momento pues paralizado debido a la emergencia? Mire, yo creo que es correcto y oportuno que se vaya pensando en qué medidas de alivio y reactivación económico se van a tomar. Es urgente que se comuniquen cuanto antes.
especialmente para las pequeñas, micro y medianas empresas, pero debemos de pasar primero por la fase de contención del COVID-19. Debemos de pasar por esta fase que pasa por cuidar la salud de la gente y salvar la mayor cantidad de vidas posibles. Si quitamos la cuarentena en este momento en pro de la economía, sí, se puede levantar, la economía se empieza a levantar antes, pero va a cobrar muchísimas vidas y eso a la larga va a ser desastroso. Entonces tenemos que pasar primero por la parte de contención, sí, ir pensando, ir diseñando, ir anunciando, a manera de que la gente pueda ver en su horizonte la esperanza de que van a haber medidas de alivio para ellos, pero pasada esta fase, pues sí, echar a andar cuanto antes esas medidas de reactivación económica, de dinamismo, de generación de empleo, que puedan, y también de alivio social para aquellos que hayan sido duramente afectados por esta pandemia. Alcalde, ¿cómo ve usted la situación del manejo que se ha hecho a nivel político de la emergencia? Porque hemos visto, digamos, choques, hemos visto roces, hemos visto de todo en todo lo que llevamos de esta emergencia. ¿Cómo lo ha visto usted, digamos, la situación de la Asamblea Legislativa, la reacción ante la emergencia y, digamos, las proyecciones que hay hacia lo que viene después de la atención sanitaria? Yo creo que si bien ha habido confrontación, si bien ha habido disenso, ha prevalecido más la voluntad de lograr los acuerdos y lograr los entendimientos. Creo que para esto tienen que poner de su parte tanto la gente del Ejecutivo como la gente del Legislativo y todos los diferentes actores de la sociedad, como el sector privado, la cooperación internacional, los tanques de pensamiento, organizaciones ciudadanas y la ciudadanía en sí. En términos generales, pues creo que ha habido una buena disposición de lograr los acuerdos y de hacer las cosas que beneficien al país. Hay gente que ha preferido sumarse de entrada, hay otros que se han mantenido en solo estar criticando, en solo estar bloqueando. Creo yo que el gobierno ha hecho las cosas bien, ha tomado las medidas correctas, como decía, en el tiempo correcto. Han habido, por supuesto, errores de implementación, errores de logística. Han habido equivocaciones y van a seguir habiendo equivocaciones. Como es normal, ningún país está preparado, ningún gobierno del mundo, ni de los países de primer mundo que tienen muchísimo más recursos, sistemas de salud muchísimo más robustos que el nuestro, estaban preparados para eso. Y solo miremos casos como lo que está viviendo ahora Estados Unidos, como los que ha vivido España, Italia. Nuestro país, con los recursos tan limitados que tiene, creo que ha sido un pionero en la región en hacer las cosas bien. Esperaría que este clima de entendimiento que se ha dado en términos generales, porque siempre han habido quienes en la Asamblea Legislativa solo han estado bloqueando también, y quienes desde sus trincheras han estado también con una actitud de bloqueo y de crítica solamente, se construya sobre esto y se continúen generando acuerdos, consensos, entendimientos, porque luego de contener el COVID-19 y salir de la emergencia de esta pandemia vendrá la fase de reactivar la economía, que va a demandar también de estos acuerdos, de estos consensos entre las diferentes fuerzas políticas, económicas y sociales del país, para que podamos juntos salir adelante. De todo va a depender. Nosotros lo que hemos tratado desde la Alcaldía de San Salvador es de hacer nuestra parte, de sumar nuestros esfuerzos a los esfuerzos del gobierno, de apoyar la implementación de las medidas dictadas por el gobierno, de coordinar esfuerzos con las diferentes áreas del gobierno a manera de prevenir y contener el COVID-19, de poner a disposición los recursos que estaban a nuestro alcance para poder apoyar la emergencia, en fin. Y así lo han hecho la mayoría, me atrevería a decir casi todas las alcaldías del país, por lo menos las que han tenido incidencia. Claro. Y el sector privado, creo que la inmensa mayoría del sector privado ha estado buscando cómo colabora, poniendo de su parte. Han habido ciertos sectores que se han opuesto, lo cual es normal. Y hay gente que en su misma naturaleza está a oponerse a todo, bloquear todo. Pero en términos generales creo que como país nos hemos puesto a la altura y como sociedad de enfrentar esto de la mejor manera posible.
Alcalde, ¿cómo ha funcionado el plan que ustedes están desarrollando a nivel municipal? Hemos visto que se ha hecho desinfección de calles, hemos visto que se han hecho jornadas de acercamiento al ciudadano para tratar de generarle conciencia. ¿Cuál ha sido la reacción, digamos, ciudadana y cuáles son, digamos, la evaluación que ustedes hacen de todo el plan municipal para sumarse a la contención del COVID-19? Mira, nosotros hemos hecho todos nuestros esfuerzos. Ahora, ¿qué tan efectivos seamos? Lo vamos a saber de aquí a un mes, ¿verdad? Que tanto logremos contener la enfermedad y evitar su propagación. Por supuesto que las sanitizaciones ayudan, las iniciamos haciendo primero en los mercados, luego en los principales, en el centro de San Salvador, las principales arterias. Hemos estado sanitizando alrededor de 2.000 viviendas diarias en cada uno de los 6 distritos de San Salvador, es decir, un promedio de más de 12.000 viviendas diarias. La semana pasada le terminamos de dar una vuelta casi que de las zonas más vulnerables y más necesitadas de San Salvador. Ahora estamos dándole otra vuelta al municipio con nuestro equipo de protección para la salud, de los equipos distritales, de la Dirección de Desechos Sólidos, en fin. Hemos utilizado también nuestras máquinas, nuestras barredoras mecanizadas, nuestros camiones cisternas para estar haciendo estas labores de limpieza profunda, sanitización y contención. También hemos estado llevando agua a los centros poblacionales más vulnerables y más necesitados que no reciben el servicio de agua potable. Como sabemos, la mejor herramienta para prevenir el COVID-19 es la higiene, estarse lavando las manos, estar lavando los utensilios que se usan a diario, platos, vasos, cubiertos, etcétera, con agua y jabón, en fin. Ese tipo de cosas ayudan, pero no vamos a saber el impacto que vamos a haber tenido hasta no tener los resultados de las consecuencias de esto. Lo vamos a sufrir, definitivamente lo vamos a sufrir. La actividad económica está sufriendo, pero en la medida que también todos los ciudadanos pongan de su parte, se queden en casa, al menos que sean de las excepciones y de la gente que tiene que salir a trabajar para permitir que la gran mayoría se queden en casa, y que todos sigamos las recomendaciones y acatemos las medidas, en esa medida pues vamos a poder vencer y lograr minimizar al máximo los efectos negativos de esta pandemia. Alcalde, ¿ustedes han contemplado el escenario respecto a qué va a pasar cuando en San Salvador ocurran algunos casos, algunos brotes de esta enfermedad? Porque definitivamente hasta ahora vemos que todo se ha centrado en la gente que ha venido del extranjero y hemos visto también algunos casos que se han dado en Santa Ana, en La Libertad, el único caso que se ha registrado en la zona de Colón, en Usulután y en Morazán. Pero el resto de departamentos por ahora, por lo menos por ahora, podemos decir que no ha tenido mayor incidencia de casos positivos de COVID-19. San Salvador, que ya decíamos que es un centro poblacional el más importante del país, hasta ahora pues no ha tenido, digamos, un aparecimiento de casos. Pero ustedes como municipalidad, digamos, ya evaluaron el escenario de qué van a hacer, cómo se van a coordinar con el gobierno central para enfrentar una situación como esta. Bueno, hasta este momento la afectación ha sido eminentemente económica, pero va a venir afectación y dependerá de nosotros mismos qué tanto logramos minimizar esa afectación en la salud y en las vidas de nuestra gente. Ya este fin de semana enterramos a la primera persona en los cementerios municipales que falleció por COVID-19. No murió en San Salvador, ni era de San Salvador, pero le dimos el apoyo a un municipio que no tenía las condiciones para poder sepultar a la persona con los debidos protocolos, claro, establecidos por la OMS, el Ministerio de Salud y Medicina Legal. Y así nos hemos preparado también para apoyar a otros municipios del área metropolitana de San Salvador. Este ni siquiera era del área metropolitana de San Salvador, sino de la periferia. Entonces, estamos dispuestos a hacer nuestra parte, no solo en lo que nos competa como municipio de San Salvador, sino para apoyar al país entero y colaborar con el gobierno a manera de cuidar, en primer lugar, la salud de nuestros colaboradores, de los seres queridos de las personas que fallezcan o que tengan algún familiar con el padecimiento de esta enfermedad y de las poblaciones aledañas. La sanitización ayuda muchísimo para eso, el poder
hacer la concientización que tenemos más de un mes de estarla haciendo, el repartir alcohol gel, el poner lavadores en los mercados, el tratar de contener. Alguna gente acata las recomendaciones al pie de la letra, otros no las acatan. Hay gente que nos cuesta estar luchando a diario en los mercados para que la gente se concientice y acate las recomendaciones. Se dieron los problemas también con el reparto de los $300 y mucha gente que salió a hacer fila por la misma necesidad que tenía sin guardar las medidas de distanciamiento social. Qué bueno que ahora ya las están guardando en una mayor medida, producto del esfuerzo conjunto de la PNC, el CAM, en fin, el gobierno uniendo esfuerzos con las alcaldías para lograrlo hacer. Pero estamos preparados hasta donde nuestros recursos nos los permiten y hemos tratado de hacer todos los esfuerzos para poder lograr minimizar y trabajar en conjunto con el gobierno y la empresa privada para minimizar al máximo esto. Alcalde, en determinado momento, bueno, a usted se le cuestionó por el tema de las tumbas que se abrieron en el cementerio La Bermeja. En algún momento se dijo que era una situación alarmista, que en lugar de enfocarse en otras cosas estaban abriendo pues los agujeros para enterrar a las posibles víctimas del COVID-19. ¿Qué dice usted hoy que han pasado los días y que la situación sigue evolucionando y que eso pues, ocurrió cuando todavía no habían fallecidos? Ahora ya tenemos a 3 personas que han muerto y que lo ha reportado pues la estadística oficial. ¿Qué dice usted a quienes le cuestionaron en determinado momento el haber hecho, digamos, ese trabajo en un cementerio municipal? Mire, que no era una decisión nuestra, sino que era nuestra obligación estar preparados para esto. Y cuando decretamos un estado de emergencia a nivel municipal, activamos una serie de planes de emergencia en 7 áreas de la municipalidad, una de las cuales eran los cementerios municipales, porque sabemos que varios de nuestros municipios vecinos no tienen espacio en sus cementerios municipales. Sabemos que otros cementerios municipales del país, me atrevería a decir la gran mayoría de cementerios municipales, no están preparados con los protocolos sanitarios para poder hacer las insumaciones de la manera que lo prescribe la Organización Mundial de la Salud, el Ministerio de Salud y Medicina Legal. Entonces preferimos nosotros prepararnos. Sí, se hizo en una cadena internacional un reportaje un tanto tétrico alrededor de los nichos que habíamos hecho. Es lamentable. No dependía de nosotros, dependió del medio que lo sacó. Y hubo gente, incluso gente del gobierno, que se dio a la tarea de atacar y criticarnos. Bueno, ahora estamos viendo, el fin de semana me habla un alcalde que no podía enterrar a la persona que había fallecido en un centro de contención de COVID-19 y que si le podíamos prestar. Menos mal que se dio a conocer que nosotros estábamos preparados y así estamos a la orden y a la disposición de todas las alcaldías del país para poder apoyarlos en este momento, ¿verdad? Y en conjunto con el gobierno, con las autoridades del Ejecutivo, pues estamos en la mejor disposición de poner de nuestra parte para poder apoyar esto, porque tenemos que cuidar a nuestro personal, tenemos que cuidar a los seres queridos, de las personas que fallezcan de esto o de cualquier cosa que se le parezca, porque debemos tratar también cualquier persona que fallezca de neumonía o de una enfermedad respiratoria que no haya sido testeado, tenemos que tratarla como que fuera COVID-19 y seguir todos los protocolos que nos manda las reglamentaciones que se han establecido. ¿Se ha capacitado al personal de los cementerios y a todo el personal municipal que se encarga de esto? Sí, se ha capacitado al cementerio, al personal de cementerios, a que se tomen todas las medidas de sanitización antes y después de cada sepelio, que sean desechados también los insumos que se utilicen en cuanto a mascarillas, protectores, etcétera, que sea sanitizada la zona. De esa manera, pues, no se pone en riesgo a nadie, tampoco de los alrededores, y también hay protocolos para que no hayan velaciones, no se ponga en riesgo también la familia y los seres queridos de los que fallezcan, ni los empleados municipales, ni las personas que viven en los alrededores de los camposantos.
Muy bien, alcalde, me gustaría que hiciéramos una evaluación también de la recolección de desechos. Sabemos que este es personal considerado fundamental en medio de la emergencia, porque primero se dijo de que era necesario pues tener a todo el personal capacitado y tener a disposición de la ciudadanía que está en cuarentena los servicios básicos que prestan, en este caso la alcaldía. Sabemos que la recolección de desechos no se ha paralizado. Nosotros hemos visto incluso a personal de barrido de calles en la noche, cuando todo el mundo pues está en su casa encerrado en medio de la emergencia. Hemos visto al personal de la alcaldía trabajando, incluso hemos visto también personal municipal que ha estado en la limpieza de resumideros, producto de que también ya se está acercando el invierno o la temporada de lluvias y están preparándose también. Pero ¿cómo, digamos, está funcionando toda esta área que se ha vuelto pues básica y fundamental en el funcionamiento de la municipalidad y en los servicios que prestan en determinado momento a los ciudadanos? Bueno, es un servicio que no se puede bajo ninguna circunstancia interrumpir, porque si se interrumpe este servicio, pues pudiera generarse una crisis de salud similar o mayor a la que estamos tratando de contener. Sí, hacer todos los esfuerzos para cuidar a nuestro personal de recolección que se está fajando, que se está exponiendo, para garantizar la prestación de un servicio básico y esencial para nuestra ciudad, y así lo están haciendo en las 262 alcaldías del país, ese personal que recoge los desechos sólidos. También está trabajando nuestro cuerpo de agentes metropolitanos, a los que debemos reconocerles ese esfuerzo que hacen para mantener el orden, para mantener la seguridad y coordinar esfuerzos con la Policía Nacional Civil. Estamos trabajando también con nuestro personal distrital de campo, haciendo las labores de sanitización en conjunto, a veces con desechos sólidos, otras veces en conjunto con la unidad de parques, plazas y zonas verdes que se han dirigido hacia la sanitización. A ese personal debemos agradecerles y debemos cuidarlos también. Hemos hecho campañas para que si tienen entre sus desechos mascarillas, o cosas que se han utilizado, guantes, etcétera, que sean desechados en bolsas separadas de otro color. También que nos ayuden a sanitizar las bolsas. Esto con una mezcla de agua y lejía se puede sanitizar, especialmente en la parte donde se agarra la bolsa, que puedan ayudarnos en ese sentido. Y ahora que es en esta temporada de Semana Santa, y como es de alguna manera una tradición que sí se puede, porque es voluntario, de ninguna manera obligatorio, apoyarles con algo, con víveres, con algún apoyo de cualquier índole, comida, etcétera, a nuestros colaboradores de desechos sólidos, que lo hagan, porque es gente que se está fajando, que están poniendo el pecho por todos nosotros y que se merecen pues que nosotros también los cuidemos y los apoyemos. Alcalde, le queremos agradecer que nos haya visitado en este inicio de semana. Sabemos que estamos en medio de un periodo de emergencia. Esperamos poder conversar con usted nuevamente a medida vayamos avanzando en esta situación y también a medida vaya entrando el debate respecto a la distribución de los fondos como parte de la atención de la emergencia. Gracias por estar aquí, alcalde. Muchas gracias, Manuel, por la oportunidad. También gracias por esa labor que están haciendo de informar a la población, de llevarles información objetiva, veraz y cierta, y pues agradecerle a todos los que nos sintonizaron también. Gracias, alcalde. Saludamos también una vez más a la población que nos ha sintonizado a través del 104.5 FM de Radio Sonora, porque hemos estado transmitiendo también nuestras entrevistas a través del espacio radial para que usted también se informe de lo que estamos analizando y lo que estamos pues viendo y generando un panorama de lo que está ocurriendo en medio de esta emergencia. Vamos a ir a la pausa y regresamos con más de Noticiero Hechos. Estamos comenzando la semana, decíamos lunes 6 de abril de 2020. Hay muchos temas todavía que desarrollar. Le pedimos que se quede con nosotros.